Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes de abajo pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho nada, en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8:39. Bienvenidos al episodio 349. Estamos en el día 11 de Reflexiones y Perspectivas Futuras de la Filosofía. Mi nombre es Marco Antonio y hoy vamos a hablar de la diversidad cultural y, claro, la relación entre la filosofía y la diversidad cultural. Entonces, a lo largo de estos siglos, de estos años, la cultura ha tomado un papel muy importante, ¿no? Porque antes, recordemos, bueno, ni siquiera podemos recordar, nosotros podemos imaginar cómo era antes, ¿no? Imaginemos entonces cómo era antes en el siglo XVII, XVI, XV, donde habían reyes, ¿no? Reyes, monarquías, y claro, había el concepto de cultura muy básicamente inexistente en este tipo de sociedad burguesa, feudalista, burguesa, ¿no? Monárquica, por así mencionar. Entonces, en estas sociedades se veía que no había un tipo de estructura simbólica que hoy denominamos cultura, ¿no? Como las instituciones construyen estructuras de símbolos que modifican el comportamiento del ser humano hacia ciertas actitudes o hacia cierto patrón de comportamiento repetido, ¿no? Y claro, en ese tiempo evidentemente se puede hablar de una cultura es que el término cultura es muy amplio, no solo es esta estructura de símbolos, sino también es la creación humana, ¿no? Cualquier creación humana termina siendo cultura, porque está de hecho fabricado por el hombre, ¿no? Y claro, eso es un concepto muy reduccionista de cultura, porque cultura sería la construcción estructural de símbolos que tienen este contrasentido de una estructura mucho más grande, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Hay un sistema mucho más grande que sería la naturaleza, que tiene su propia estructura de símbolos, y claro, al nosotros hablar de símbolos ya agregamos un tipo de cultura o creación cultural, ¿no? Sin embargo, este tipo de estructura previa origina en nosotros un tipo de manifestación diferente a la suya, ¿no? Que sería, por ejemplo, hacer una artesanía, ¿no? Y claro, eso es toda la creación del hombre es cultura, y aquí ya hablamos de cosas mucho más abstractas, como la construcción de un estado, la construcción de instituciones, la construcción de formas de vida, ¿no? Se convierte en cultura, y claro, llega hasta el punto de denominar cultura a un tipo de urbanismo, cultura urbanista de jóvenes que manifiestan un tipo de construcción de estructuras de símbolos, ¿no? Y claro, muchas veces estos símbolos están yendo contra cultura. Entonces hay una construcción de estructuras simbólicas que primero surge de la naturaleza como oposición, luego surge de los jóvenes como oposición a las culturas preexistentes, y luego sale como una estructura de símbolos co-construida diferente a la construcción de símbolos de una determinada tendencia cultural o tendencia de moda o tendencia o viralidad, ¿no? En este caso, y claro,
ahí se pasa a lo digital y claro, hay un tipo de estructura de simbólica de viralidad, ¿no? Que se va reemplazando por una más reciente, y evidentemente esto es algo muy interesante, ¿no? Porque la cultura pasa de ser de la creación humana a un ornamento y pasa a ser un tipo de símbolo muy estructurado que tiene aristas dentro de ese propio símbolo, entonces no tiene significados profundos dentro de ese símbolo y claro, se convierte en algo mucho más complejo. En este caso, para ser académicos, la relación entre filosofía y diversidad cultural se ha convertido en un eje central en el pensamiento contemporáneo, especialmente en un mundo interconectado por esta globalización inminente, ¿no? Marcada por profundas diferencias históricas, diferencias sociales, diferencias culturales, y la filosofía, como siempre, trata de buscar no los 5 pies al gato, sino trata de buscar pequeñas anomalías en lo que llamamos lo normal. Se encuentra con este desafío de comprender y diagnosticar la pluralidad o diversidad de cosmovisiones, ¿no? Que existen en el mundo, valores, también modos de vida que caracterizan a distintas comunidades humanas, ¿no? Yo hablaba antes de este sentido, el sentido, ¿no? Cada persona tiene un sentido diferente. Por ejemplo, en mi contexto yo tengo un sentido de decir achachao, ¿no? Que significa que miedo, ¿no? Ese es mi contexto y tiene sentido, tengo un sentido propio, cada uno tiene un sentido de por qué hace las cosas, tiene un sentido de su forma de actuar en el mundo. Y claro, este sentido es diferente a otro sentido de otro país que esa persona no entiende, ¿no? Mi sentido, o el sentido, bueno, para no sonar raro y ser académico estrictamente, ser esta estructura simbólica predeterminada por el individuo, ¿no? Co-creada por el individuo, que sería el sentido. Entonces, estas diferentes perspectivas, diferentes valores, diferentes modos de vida, diferentes cosmovisiones, hacen un problema, ¿no? ¿Cómo vamos a dialogar si hay mucha diversidad, hay mucha diferencia entre unos y otros? ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo para un bien común, ¿no? Y pasa en países muy divididos como el Perú, ¿no? Se divide en costas y reservas, se divide en una raza, mestizo, afroamericano, chino, o sea, hay un conglomerado inmenso de cosmovisiones, ¿no? De rituales, de modos de vida, de modos de vestir, de comida. Entonces Perú es una manifestación exacta de que hay muchas formas de pluralidad. Y claro, en este contexto la diversidad cultural no se concibe únicamente como un hecho antropológico, sociológico, sino como un reto ético, ¿no? Un reto ético que a la vez está subsumido por la epistemología, porque como la pregunta que podemos hacernos acá para responder esto, bueno, para justificar porque es ético y epistemológico, es que cómo podemos pensar nosotros, cómo podemos pensar universalmente sin borrar las diferencias, ¿no? Cómo podemos crear una nación unificada sin borrar estas diferencias, porque la diversidad es muy fuerte en países como el Perú. Bueno, en este caso hablo de lo que conozco. En este sentido, en otros países se ve lo contrario, ¿no? Hay un tipo de única ideología, único pensamiento, único origen, ¿no? Que podría ser Estados Unidos, ¿no? Pero también hay una diversidad muy interesante con los americanos autóctonos y los diferentes posiciones en la guerra civil. Pero fuera de esto, de las pequeñas matices que podemos encontrar, ¿cómo vamos a dialogar entre culturas sin caer en el relativismo absoluto ni tampoco en el etnocentrismo, ¿no? ¿Cómo vamos a dialogar manteniendo mi posición yo con mi sentido prefijo
y tú con tus sentidos prefijos y respetando nuestras diferencias, pero no llegando a un tipo de unificación absoluta. Entonces, corrientes como el interculturalismo, y también la filosofía de reconocimiento son importantes. Buscan establecer marcos que permitan el intercambio respetuoso, el intercambio crítico también, reflexivo sobre las distintas culturas y cómo podemos llegar a este diálogo, ¿no? Y claro, ahí tenemos que hablar de la ética del diálogo, que es propuesta, bueno, son muchos, Habermas, Otto Appel, Karl Otto Appel, ¿no? Apple no de la manzana, sino que Apple, A-P-E-L. Bueno, enfocándonos en el tema, la filosofía de la diversidad cultural plantea no solo el respeto y la preservación de las identidades, sino que también busca la construcción de puentes que favorezcan esta cooperación, que favorezcan la justicia, la paz en sociedades cada vez más multiculturales. Entonces, en filosofía, la diversidad cultural se entiende como el reconocimiento y la valoración de la pluralidad de formas en que los pueblos comprenden y organizan su existencia, ¿no? Expresadas en lenguas, religiones, sistemas éticos, artes, ciencias, modos de vida. Y no se trata solo de un hecho sociológico, ¿no? Sino de un problema filosófico que cuestiona cómo se pueden construir conceptos universales, pero que respeten la diversidad cultural. Y claro, tiene fundamentos filosóficos como el universalismo, ¿no? Que afirma que los valores, principios, derechos son universales y aplicables a todos, ¿no? Como por ejemplo la libertad, la dignidad, la igualdad, los derechos humanos, ¿no? Entonces, este universalismo como fundamento filosófico de una diversidad cultural en filosofía aporta un marco para el diálogo y la cooperación internacional, protegiendo a los individuos y las minorías frente a abusos culturales, ¿no? Puede derivar este universalismo, y muchos lo critican porque tiende a ser etnocentrista, ¿no? O tiende al etnocentrismo, porque si los principios se imponen desde una única tradición cultural, va a invisibilizar a otras formas de entender la ética, entender la vida, entender los derechos, ¿no? De otras culturas. Evidentemente nosotros pensamos que todos tienen estos derechos, pero en algunos países no ocurre esto, ¿no? Y claro, no somos conscientes de esto hasta que aprendemos que existen países de esa forma, ¿no? Y claro, también otro fundamento es el relativismo cultural, ¿no? Que sostiene que cada cultura debe ser comprendida y evaluada en sus propios términos, ¿no? Considerando sus valores, considerando sus creencias, sus contextos históricos. Y así se promueve el respeto a la diversidad cultural y evita la imposición de valores ajenos, ¿no? Porque puede justificar prácticas que vulneren derechos fundamentales bajo el argumento de tradición y dificultar acuerdos globales, ¿no? Este relativismo cultural y claro, promueve el respeto por la diversidad cultural y evita que uno se imponga ante otros, pero también dificulta acuerdos globales, ¿no? Que no se supone que aparentemente son buenos para todos, ¿no? Y tenemos el interculturalismo, que propone un diálogo horizontal y enriquecido mutuamente entre culturas, ¿no? Buscando construir acuerdos sin borrar las diferencias, porque reconoce tanto la igualdad en dignidad como el derecho a la diferencia, fomentando soluciones colectivas a problemas comunes, ¿no? Y de riesgo puede ser que sea difícil de implementar en contextos de desigualdad de poder, y requiere apertura cultural
y también este compromiso sostenido con el tiempo, ¿no? Pero evidentemente el diálogo horizontal y enriquecido mutuamente entre culturas es lo que se busca, ¿no? Y claro, se busca construir acuerdos sin borrar las diferencias. Claro, tenemos muchos pensadores que hablaron de esto, porque esto no solo viene viene desde la teoría de la filosofía política, viene desde la ética y la filosofía de la cultura, pero sin embargo tiene este principio de política. Voy a explicar por qué. Porque, como mencionaba antes, en países como el Perú hay cierto tipo de pluralidad muy marcada en el país, que hace que no se genere una visión colectiva, una visión general de qué quiere el pueblo, ¿no? Siempre termina siendo un 51 versus un 48, y claro, podemos estar dentro de esas dos categorías diciendo que uno es bueno, otro es malo. Sin embargo, no podemos negar que no existe una forma absoluta de pensar en el Perú, ¿no? O sea, hay muchas formas y hay mucha división por ello. Entonces vamos a investigar a todos estos factores que no dejan que haya un tipo de absolutismo en la gobernanza, ¿no? Y claro, es muy complicado, no sé si se dan cuenta, es muy complicado hacer que un país piense de forma unánime sobre una cosa, ¿no? Y claro, podamos ver el contractualismo moral de Escalón, que decía que hay que hacer las leyes y que sean tan racionales que ninguno pueda negar siquiera votar por ella, aunque esté en contra de quien la promulga, ¿no? Y evidentemente ese contractualismo moral va correspondiente a la ética y se la puede aplicar a un tipo de política también. Sin embargo, filósofos como Charles Taylor tienen esta idea de que de que tenemos que construir una identidad personal y una identidad colectiva, y claro, estas tienen que estar en interacción con el reconocimiento que recibimos de los demás, ¿no? Tanto como individuos como miembros también de una comunidad, de una cultura. Entonces, su aporte de Taylor destaca la importancia de valorar y visibilizar las diferencias culturales para garantizar la autoestima y la plena participación social. Evidentemente, si el reconocimiento, y es lo que pone en riesgo, no es recíproco, ese reconocimiento entre la identidad personal y la identidad colectiva, o se basa en estereotipos, puede forzar desigualdades en lugar de superar desigualdades. Otro teórico importante es Habermas y Karl Otto Appel, que nos hablan de la ética dialógica, ¿no? Donde las normas, las leyes y acuerdos legítimos deben surgir en este diálogo inclusivo, donde todas las personas afectadas puedan participar libremente y en igualdad de condiciones. El aporte es muy importante porque ofrece un método para resolver conflictos culturales, como consecuencia de conflictos políticos, y que no recurran a la imposición o a un consenso obligatorio, ¿no? Un consenso impuesto, sino que más bien sea mediado por la razón, ¿no? Y que lleguen a un acuerdo favorable para ambas posiciones. El riesgo de esta ética dialógica puede ser que no es aplicable en muchos contextos donde no existe equidad, ¿no? Equidad en el acceso a la palabra, sobre todo, porque hablamos de diálogo, ¿no? No hay una asimetría de poder muy marcadas, porque siempre te tiende a tener este poder
de la palabra, ¿no? Ya hablamos en estética también sobre esto, donde ya hablamos con el arte, ¿no? Donde cierto tipo de artistas son considerados como canon y su opinión es más válida que otros, ¿no? Evidentemente aquí también habría este riesgo. Sin embargo, para pasar a un tipo de fundamento mucho más interesante, podemos hablar de la filosofía intercultural latinoamericana, ¿no? Propuesta por Enrique Dussel y Raúl Fornet Betancourt. Ellos proponen, Dussel, sobre todo, ambos, ¿no? Un diálogo simétrico entre culturas, cuestionando la hegemonía del pensamiento occidental y dando valor a tradiciones indígenas y africanas, ¿no? Y también todo lo que ha sido subalterno, todas las epistemologías subalternas, todo lo que, todos los habitantes del mundo que han sido subalternos y que su forma de entender y conocer no se ha revalorizado, ¿no? Entonces, este diálogo simétrico entre culturas contribuye a la descolonización del saber, ¿no? Y también a la construcción de un pensamiento plural que incluya las voces que han sido históricamente marginadas. El riesgo de este tipo de filosofías interculturales es que no hay mecanismos efectivos de participación porque no hay estos mecanismos participativos que sean efectivos de participación, puede quedar en un discurso teórico sin una incidencia real en política o en estructuras sociales compartidas. Los desafíos filosóficos que encontramos o que hemos podido encontrar desde estas perspectivas, estos puntos de vista, es que hay que evitar el choque de civilizaciones, el choque cultural, y más bien promover una ética de convivencia, pero una convivencia armónica, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos una convivencia armónica? Respetando las demás culturas, pero también no siendo absolutistas en qué reglas podemos tomar, ¿no? Porque eso ya violaría la autonomía de las culturas, ¿no? La forma de pensar que ellos tienen. Imponer algo absoluto, por así mencionarlo. Entonces debe haber algo mucho más profundo y de hecho que lo hay, ¿no? Hay una esencia misma de las personas, conlleva un tipo de conocimiento y modo de actuar diferente, pero evidentemente el proceso de descubrimiento de aquello de descubrimiento conllevaría un tipo de forma diferente de concebir este tipo de diversidad cultural. Descubrimiento, ¿no? La filosofía del descubrimiento. A veces se me ocurren nombres muy interesantes para libros, pero voy a escribirlo. Es la filosofía la filosofía del descubrimiento sería la filosofía de cómo encontramos un punto en común en la diversidad cultural. Muy interesante y claro, se tienen que superar estereotipos, se tienen que superar prejuicios que imponen un tipo de barrera para el diálogo real, para igualmente eliminar este choque de culturas, este choque de civilizaciones, ¿no? Y promover una ética de convivencia. Entonces,
equilibrar entre un tipo de valor universal y un respeto a la diversidad es lo importante, ¿no? Es responder a la globalización sin perder la identidad cultural, ¿no? Es vivir entre la multitud sin perder tu autenticidad. Y claro, hay aportes de la diversidad cultural que se aplican en la filosofía. Por ejemplo, hay ampliación de categorías, o sea, conceptos que van más allá del canon occidental de la dualidad, bueno, no de la dualidad, sino de qué consideramos orientales, qué consideramos indígenas, qué consideramos africanas, qué consideramos cosmovisiones, qué consideramos eurocéntrico, todas las tradiciones que han sido no europeas o occidentales tendrían que volverse a hablar de estas y crearían así nuevos conceptos y ampliarían nuevas categorías también. Y claro, habría un enriquecimiento en el pensamiento político, ético, ecológico, ¿qué más? Epistemológico incluso, con estas perspectivas plurales. Y claro, un contexto de crisis ambiental, que ya hablamos ayer del problema de la filosofía ambiental y la sostenibilidad, en la crisis política, de corrupción, en política es muy delicado, ¿no? Porque no trato de forzar mucho la reflexión en la política, porque considero que la política surge de uno mismo, ¿no? De cómo uno se gobierna a sí mismo y luego ni siquiera trata de gobernar a los demás, sino trata de guiar a los demás. Es esta gobernadura de sí mismo. Entonces la política tiene mucho que ver con la ética, ¿no? Y la ética en este caso tiene que ver mucho que ver con una cosmovisión del mundo propio, o sea, con una epistemología. Y claro, eso tiene que ver con una ontoepistemología, ¿no? Una forma de cómo percibir o encontrar sentido a la naturaleza de la realidad. Evidentemente es un proceso muy largo y continuo. Sin embargo, en el contexto de la diversidad cultural en la actualidad, se podría construir diálogos interculturales que eviten el conflicto y promuevan la cooperación. Y claro, la filosofía de la diversidad se convierte en esta herramienta, ¿no? Y claro, se formulan éticas globales que respeten la identidad, las diferencias, que respeten la sostenibilidad, la justicia social. Evidentemente no se puede no caer en este tipo de universalismo también. Entonces hay un tipo de redefinir la idea de humanidad, ¿no? Como un proyecto en común, que se hace en común, y no se hace solo, y que este proyecto común sea en beneficio para todos y sea solidariamente compartido entre todos. Y claro, la idea de humanidad fue cambiando con el tiempo, ¿no? Fue un concepto antes y evidentemente este concepto se refería a un hombre blanco o europeo y civilizado, ¿no? Y claro, todo lo demás no era humanidad, ¿no? Y claro, el concepto de humanidad se ha redefinido con el tiempo, históricamente, y ahora se convierte en este proyecto común entre todos, un proyecto plural, un proyecto solidario. Y bien, ya hablamos de los tres tipos, ¿no? De los tres tipos o perspectivas filosóficas sobre la diversidad. Hablamos del universalismo al inicio, hablamos del relativismo cultural, hablamos del interculturalismo, pero no hablamos del cosmopolitismo. Y nos guardamos esto para el final, ¿no? Porque el cosmopolitismo sostiene que la ciudadanía debe convertirse a escala global, ¿no?
o sea, ciudadanos del mundo, considerando que todos los seres humanos forman parte de una única comunidad moral con derechos y responsabilidades compartidas más allá de las fronteras nacionales. Entonces esto promueve la solidaridad, evidentemente, entre países vecinos, la cooperación internacional claramente, y bueno, este cosmopolitismo actualmente lo vemos, 2025, 14, lo vimos con China enviando ayuda con aviones a Palestina, no quiero equivocarme, ¿no? O a Irán, no, era Palestina. Bueno, China está enviando aviones a países en conflicto, no a países como por ejemplo Ucrania, porque tiene la guerra con Rusia y tiene un acuerdo del BRIC con Rusia, entonces no se puede meter. Y vemos como este cosmopolitismo en la actualidad está sesgado por intereses políticos, no intereses políticos sino acuerdos políticos. En este sentido, frente a problemas comunes como la crisis climática, la pobreza, puede haber un tipo, y claro, hay un tipo de ventaja o beneficio que puede surgir del cosmopolitismo, porque puede integrar la justicia social, ambiental, cultural, una visión más amplia y humanista y general para todos, y claro, favorece la defensa de derechos universales y también el compromiso ético global. Los riesgos que puede tener el cosmopolitismo es que puede diluir identidades culturales locales, ¿no? Porque en Perú se ve esto muy bien. El idioma quechua es muy diferente en distintas regiones y localidades del Perú, ¿no? Se habla quechua, pero se habla quechua de formas diferentes. Y claro, esto es una manifestación cultural de una cultura local que construye su identidad bajo este idioma o lengua. Y claro, este cosmopolitismo, de hecho ya lo hizo, debilita la diversidad, en este caso unificando todo al inglés. Y también otro riesgo es este tipo de homogenización cultural, ¿no? Bajo modelos dominantes. Podemos ver esto en la construcción de ministerios, ¿no? Hay ministerios en países de primer mundo que tienen este tipo de ministerio de la igualdad o la identidad, y que en muchos países se está desarrollando también este tipo de ministerios. Pero un ejemplo más dinámico sería que un video de miles de millones de personas lo hayan visto y claro, se termine homogenizando hacia un tipo de forma de ver los videos, por ejemplo, ¿no? Y claro, el caso de MrBeast es algo muy interesante porque se convierte en un tipo de homogenizador cultural a nivel de internet. Y claro, tiene un modelo de video que corresponde a lo económico, ¿no? Entonces lo económico se convierte en este homogenizador cultural. Evidentemente, muy interesante todo esto, y que claramente puede generar rechazos en culturas o en comunidades que valoran fuertemente sus tradiciones, sus modos de entender la vida, su soberanía, su individualidad, su forma de ver toda la realidad. Y claro, este cosmopolitismo ha sido desarrollado por Martha Nussbaum y Anthony Appiah, que defendían la idea de la pertenencia global, ¿no? Que no eliminaría la identidad local, sino que la ampliaría hacia un marco más de responsabilidad planetaria. El cosmopolitismo lo vimos igual con Camp, ¿no? Pero Camp no había contemplado el tema de la cultura, ¿no? El tema de la cultura y la identidad, en este caso,
cultural, locales, ¿no? Hablamos de África, América Latina, Asia, muchas culturas, muchas identidades, mucha diversidad. Que para acá evidentemente no vamos a decir que no era importante, sino que vamos a decir que no contemplaba todas las aristas que hoy se pueden contemplar. Hay desafíos contemporáneos a la diversidad cultural. Uno de ellos es en la globalización o este tipo de homogenización cultural, que la expansión de medios y de comercio y de tecnología puede unificar costumbres y lenguas, ¿no? Debilitando así una identidad local, tradicional. Entonces el desafío filosófico es encontrar un equilibrio entre la interconexión global y la preservación de particulares identidades culturales, ¿no? Que se preserven las identidades culturales y que a la vez estén interconectados al mundo global. Evidentemente esto es un desafío, porque ¿cómo hacemos esto sin imponer algo, no? Y claro, otro desafío es el conflicto intercultural, donde diferentes religiones, diferentes etnias, diferentes lenguas generan tensión, generan discriminación, generan violencia. Y claro, el desafío filosófico es desarrollar marcos éticos para que exista un diálogo que evite el relativismo absoluto como el etnocentrismo. Y luego tenemos el desafío del derecho, los derechos humanos y el relativismo cultural, que el problema básicamente es que son prácticas culturales que entran en conflicto con principios universales, por ejemplo, la igualdad de género, la identidad de expresión, ¿qué estoy diciendo? La libertad de expresión, en este sentido. El desafío filosófico es delimitar límites éticos, ¿no? Definir límites éticos, pero sin negar la diversidad cultural. El problema de la migración, el problema de la colonialidad del saber, el problema del medio ambiente, son nuevas formas en que la diversidad cultural tiene un desafío en esta era contemporánea. Por ejemplo, en el medio ambiente, ¿no? Modelos de industrialización industriales que chocan con visiones indígenas de transacción, ¿no? O comunitarias que priorizan este tipo de armonía con la naturaleza, ¿no? Y claro, lo industrial siempre quiere sacar beneficio de la naturaleza, y claro, choca muchas veces con identidades culturales que tienen esta armonía con la naturaleza. Y el desafío es integrar saberes ancestrales con prácticas éticas sostenibles a nivel global. Y claro, esto es algo que poco se hace o poco se promueve, ¿no? Porque en países como, bueno, siempre estamos supuestos en este tipo de contexto, ¿no? Entonces en mi contexto hay esto, pero tal vez otro me está escuchando y en su contexto no sea así, ¿no? Entonces existe un tipo de diversidad en este tipo de vida, de costumbres, de hábitos. Y claro, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo sin unificar nuestra diversidad cultural? Porque yo he podido hablar en quechua, en mi idioma natal, y entender en español lo que estoy diciendo, pero no llegamos a un entendimiento. Sin embargo, hay un tipo de hegemonía, un universalismo que ocurre mediante el lenguaje, donde ahora estoy hablando en español y usted me está entendiendo en español, pero tengo una cosmovisión diferente a la suya. Y claro, esto es algo que la filosofía tiene que resolver, y claro, se ha dedicado a resolver este problema, estos desafíos filosóficos, ¿no? Y para ampliar un poco el tema, también podemos hablar de las migraciones, ¿no? El problema de la movilidad global crea sociedades mucho más
múltiples, con múltiples culturas conviviendo día tras día, ¿no? Pero con estas desigualdades que existen en la integración y en el reconocimiento mutuo de ambos. Entonces el desafío es promover políticas inclusivas que respeten diferencias. Sin que se fraccionen, sin que se fraccione la cohesión social. Evidentemente hay un tipo de colonialismo del saber también, ¿no? El problema es que existió un dominio histórico de todo el pensamiento occidental sobre otras tradiciones filosóficas, tradiciones como China, tradiciones India, América Latina, Norteamérica, África. Entonces existe ese dominio del pensamiento occidental, ¿no? Entonces el desafío es descolonizar ese conocimiento, descolonizar el conocimiento, reconociendo y valorando aportes de filosofías no occidentales, filosofías indígenas, filosofías africanas, filosofías orientales, ¿no? Y claro, este tipo de colonialidad del saber también busca un tipo de liberación, o un tipo de descubrimiento, o un tipo de a romper esta brecha que ocurre por todo este entramado que se denomina diversidad cultural, que ha sido impuesta este tipo de colonialidad del saber por Occidente, evidentemente, y se ha quemado mucho conocimiento ancestral. Y se trata de volver, ¿no? Entonces el desafío es cómo vamos a hacer esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Si ya quemaron todo, mediante un análisis profundo, detallado, exhaustivo, riguroso de los conocimientos autóctonos ancestrales que se tuvo antes, ¿no? Y claro, descolonizar primero el conocimiento y reconstruir un conocimiento, una perspectiva no occidental propia de la región. Bien, hemos llegado al episodio final. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado a la parte final, ¿no? Mañana nos vemos y vamos a hablar del renacentismo o el renacimiento, bueno, exactamente del idealismo, ¿no? Como el idealismo surge en la filosofía moderna y el impacto que tiene en la vida actual, ¿no? Entonces mañana hablamos del renacimiento del idealismo. Bien, hasta el día de mañana, cuídense todos, conozcan a sí mismos, bendiciones a todos, no se olviden de rezar y por favor, sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense.